estamos en entrevista con propuestas con Carlos Clery, quien es referente del movimiento productivo 25 de mayo. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Hola Silvio, ¿cómo andamos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, para la gente que desconoce qué es el movimiento productivo 25 de mayo, ¿qué es el movimiento productivo 25 de mayo? Bueno, es decir, como el nombre indica, es un movimiento, por lo tanto, lo que se ha organizado en función de una autoconvocatoria que inicialmente hicieron algunos referentes de las pymes que pertenecen a distintas organizaciones, pero encontraban que el sector no está representado políticamente dentro de la realidad argentina. Cuando hablamos de política hablamos de la representatividad de un sector que es muy importante desde lo económico, porque es el sector que, que genera una importante cantidad de empleo y una importante producción nacional. Eh, y a partir de ahí, eh, para representar lo que en términos nuestros es la organización libre del pueblo que representa la producción, faltaba el otro pedazo, que es el cooperativismo, que también presenta índices de empleo y de producción interesantes, pero aparte con una acción muy, muy grande, porque el sistema económico sigue destruyendo empleo, va a seguir destruyendo empleo, y la forma organizativa para mantener el trabajo, lo que se destruye es el empleo, pero no se puede destruir el trabajo porque vivimos del trabajo. Faltaba ese pedazo del cooperativismo que es el que está asumiendo la responsabilidad de generar, de mantener a las familias. ¿Desde cuándo contamos con el movimiento productivo 25 de mayo? ¿Desde qué momento, desde qué fecha aproximada por lo menos? Y empezó el año pasado, sobre principios del año pasado, y se estructuró como movimiento. Participan organizaciones, pero fundamentalmente personas, empresas que representan a empresas o son parte de organizaciones. Lo que no tiene es una estructura formal, no tiene dirigentes, solamente tiene movilizadores, o sea, somos un montón de compañeros y compañeras que lo que hacemos es generar es visibilizar al sector. Luego, a partir de la evolución que tenga el sistema, iremos dando la forma organizativa que corresponde, que vamos a intentar no repetir los errores del pasado que terminan en los nombramientos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etcétera, etcétera, que terminan en organizaciones personalistas, autoritarias, que terminan espantando a la base de lo que nosotros queremos incluir. La gran ventaja del MP25 es que ha ido creciendo sobre esa base, o sea, la gente se siente total en un ambiente horizontal de discusión, de participación, es decir, no hay nadie que tenga el control, sino que el control se hace desde la base, como debe ser en todas las organizaciones. Bueno, estamos en diálogo abierto con Carlos Clery desde Entrevista con Propuestas. Carlos, ¿por qué vos pones un poco énfasis en el tema del movimiento? ¿Por qué no es una unión, no es una asociación, no es una fundación? Porque, es decir, justamente los movimientos tienen ese carácter, ¿no? El carácter de autoconvocados y de empujar juntos, y luego se irá estructurando en función de las necesidades que existan. Hoy, por ejemplo, no hay nadie que represente al conjunto, sino que si hay que tener relación con el Senado,
quien tiene en relación con el Senado se encargan de eso, quien tiene en relación con los sindicatos de lo otro, y luego se realizan un sistema de información general y reuniones periódicas de los que somos los movilizadores, o sea, somos los que intentamos ir construyendo un movimiento, ir construyendo una representación. Como decía antes, lo que queremos es que el sector político, especialmente el sector de la política, tenga la es decir, fije, mire, sepa que hay un sector que ha sido negado por la sociedad política, que desde los gobiernos no es tenido en cuenta y que no es un interlocutor que pueda defender los intereses de las empresas de la producción, pero al mismo tiempo también de los trabajadores, porque para nosotros los aliados naturales son los trabajadores y la alianza es de producción y trabajo. Y nosotros decimos la producción al poder. En algún momento la producción nacional, los que defienden el empleo, los que defienden a las familias, deben tener una participación mayor. Vos decís que no ha sido reconocido las micropymes, las pymes, ni las cooperativas. ¿Cuánta culpa, tiene algún grado de culpa también estas mismas instituciones micro y cooperativas y pequeñas empresas como para no haber participado, no ser tenidas en cuenta, no ser consideradas? Primero que hay una dispersión enorme, una atomización, una diversidad muy grande, porque hay mucho personalismo en el control de las organizaciones. Ese personalismo lleva a generar un sistema de competencia para ver quién tiene más peso, quién tiene más poder, a quién se lo reconoce desde el Estado, quién se usa como interlocutor, y termina siendo lobbies de segunda, porque naturalmente los lobbies de primero son el círculo rojo y con eso es muy difícil de competir. Entonces lo que existe es que, y esto siempre, la concentración lo que logra es que los poderes concentrados son muy poco cuantitativamente, pero su poder radica en mantener atomizado, dividido, separado a lo que está del otro lado, que son las amplias mayorías. Ahora bien, en esto de las amplias mayorías y el poder concentrado, lo que termina siendo la política general es la defensa de los grupos concentrados y el carácter de invitados de segunda a la producción, que tiene una característica. Las empresas grandes no podrían vivir sin la cantidad de pequeñas empresas que generan dos cosas. Primero, que les generan un montón de actividades, son proveedores, son consumidores y fundamentalmente son los que generan la mayor cantidad de mano de obra ocupada, que termina siendo los que compran. A veces la miopía, el entender de parte de las corporaciones que el objetivo es ganar y acumular, y ahí no importa si es a través de la producción o a través de los sistemas financieros, terminan dando la espalda y suicidándose a largo plazo, porque van matando al trabajador. Este gobierno es exactamente eso. Lo que no toma en cuenta es que reduciendo, cortando, haciendo los desastres que está haciendo, lo único que termina es generando menor demanda, y al generar menor demanda, menor negocio para los grandes, y una espiral descendente que no sabemos en qué momento va a terminar, porque menor demanda significa menor producción significa más expulsión de trabajo, y así subsiguientemente, donde la cosa se pone cada vez más fea. Bueno, estamos en diálogo abierto, desde entrevista con propuestas, con Carlos Clery, quien es referente, tal cual le gusta considerarse, y
le queremos preguntar, ¿podrás esperar un pequeño corte y seguimos? Y seguimos entonces, desde Entrevista con Propuestas, conversando con el referente del Movimiento Productivo 25 de Mayo, Carlos Clery. Carlos, ¿qué territorialidad ocupa el Movimiento Productivo 25 de Mayo? Bueno, el movimiento nace en Cava y Amba, es decir, eso es como una lamentable tradición, porque los que piensan como yo, mis maestros, mis formadores, siempre pensamos que las organizaciones y las construcciones y los movimientos siempre se construyen de abajo hacia arriba. Desde arriba para abajo lo único que se hace es no tener base, no tener pie, es decir, quedan suspendidos en el aire y naturalmente en algún momento se cae. Pero el otro aspecto fundamental es que siempre las cuestiones de defensa del interés nacional van desde la periferia hacia el centro. O sea, el centro, que es el puerto de Buenos Aires, ha sido muy dañino para el interés federal, para el interés del conjunto. Y esto ha provocado ese desequilibrio, ha provocado que las cosas no estén organizadas armónicamente, y en ese sentido es que tenemos que producir los cambios. Pero como se concentra acá, nació acá, pero inmediatamente se trabajó en estas dos cosas. Cuando yo decía movimiento, lo que decía era fundamentalmente un movimiento de bases. Y cuando inmediatamente empezamos a trabajar en la creación, en la formación, en la construcción de un movimiento de carácter federal. Entonces, en este momento, el MP25 está haciendo el mayor de los esfuerzos por tratar de que en cada pueblo, en cada lugar, haya un núcleo, un nodo, un grupo de personas y de empresas que defiendan el interés nacional, que se unan, que se comuniquen y que a partir de ahí construyamos una fuerza que tenga carácter nacional. Ahí el tema del movimiento justamente tiene esa cuestión de incluir a todos. Por eso lo que nosotros definimos fueron ciertos puntos centrales, donde lo que decimos es, para pertenecer al MP25M hay que pensar en 6 principios fundantes. El primero es que el desarrollo es un desarrollo basado en el crecimiento interior. O sea, no creemos en las cuestiones, si bien somos muy cuidadosos de que tenemos que ganarnos la vida internacionalmente, y para eso necesitamos exportar. También que no todo lo podemos producir y necesitamos importar, por lo tanto hay una relación con el resto del mundo, pero el crecimiento, cada vez que crecimos, cada vez que aumentó la participación del trabajo dentro del producto, cada vez que hubo felicidad en el pueblo, fueron cuando se miró hacia adentro y no se miró hacia afuera. Y podemos encontrar, bueno, la época de los años gloriosos del peronismo, pero incluso hay momentos históricos, algunos momentos históricos del radicalismo, por ejemplo de Ilia, que duró muy poco, pero donde hubo un crecimiento de consumo muy grande, y después, bueno, la vuelta, el momento de crecimiento, hubo un crecimiento en los primeros años de Alfonsín, hasta que se cayeron los precios internacionales de los commodities y Argentina quedó a merced de las deudas generadas en los gobiernos de facto y en los momentos en los que el control lo tienen los Martínez de O, los Caballos. Y bueno, se creció también en ese momento. Se volvió a crecer con Néstor, en la etapa de Néstor fundamentalmente, y bueno, sí, también tenemos que reconocer que hay ciertas cosas en las que no nos equivocamos, que no hemos podido generar una corriente de inversiones, porque en el crecimiento interno
cuando se acaba la capacidad ociosa, la demanda impulsa los precios y los que tienen el control aumentan. Hoy está demostrado de que no es el déficit, no es la emisión monetaria la que genera inflación. La inflación la generan los que tienen el control absoluto y pueden hacer lo que se les canta con los precios. Eso por un lado. Por el segundo tema es la protección de la industria nacional, la protección del trabajo nacional, cosa que este gobierno está absolutamente en las antípodas. Esa defensa de la producción nacional implica tener un control del comercio internacional para traer lo que realmente necesitamos y no especulaciones y no políticas absurdas como ya se quisieron implementar de importar alimentos, cuando en realidad lo que hay que hacer es defender la producción nacional y castigar la suba indiscriminada de precios. El tercero es que las pymes y las cooperativas tengan acceso a energía, a los precios de la energía y no a los de producción nacional, y no a precios internacionales desbocados que generan unos negocios para un montón de empresarios realmente lamentables en su afán de lucro y de acumulación. La oyentada sabe a qué me refiero. El otro punto es el acceso a insumos difundidos, acá el control de los insumos difundidos, de los insumos básicos con los que se producen, lo tienen 4 o 5 empresas, también saben... Perdón, Carlos, ¿qué significa insumos difundidos? Insumos difundidos son las materias primas, es decir, el acero, la base de plástico, de químicos, de aluminio, o sea, todo lo que es la producción de insumos que necesitan industria. Entonces, eso tienen un control tan grande los precios que tienen, y a partir de ahí eliminan la capacidad de competencia. Nuestros precios de insumos a veces son más altos que los precios internacionales, y sabemos que Techin gana mucho más en Argentina que en el resto de sus inversiones en el exterior. Bueno, muy bien. Vos, eso es... perfecto. Acceso a financiamiento, que hay que poner a los bancos, hay que defender al Banco Nación. El Banco Nación no puede caer en manos privadas, y hay que defenderlo al Banco Nación con uñas y dientes, y el Banco Nación y el vice deberían ser los promotores del desarrollo nacional y de la pequeña y mediana industria, tanto pyme como cooperativas. Y el último punto es el punto de la igualdad de género, entendida de la forma que se tiene que ser entendido. Entonces, quienes coincidan con esos 6 puntos, bienvenidos al MP25. ¿Qué quiere decir la forma que debería ser entendida? ¿Qué implica? Implica igualdad en todos los órdenes, o sea, que no es una cuestión de 50-50 de cupos, sino de dar lugar al valor en la producción, ya sea en la producción de lo que se paga, digamos, todo lo que tiene que ver con el trabajo remunerado, como la producción que no se paga, que se realiza en el hogar. La mujer tiene aparte, con respecto al hombre, en un montón de virtudes que nos superan claramente. Entonces hay ciertas cosas que cuando uno hace el análisis deberían ser manejados por mujeres y hacernos paso a un costado. No, yo creo en los equipos y creo en la efectividad de las organizaciones. Si yo tengo una organización
por cada puesto de trabajo tengo que poner el que mejor se pueda desempeñar en ese puesto de trabajo. Y puedo asegurar que hay muchísimas cosas donde en un puesto de trabajo una mujer se desempeña mucho mejor que un hombre. Bueno, estamos en diálogo abierto con Carlos Clery, quien es referente del MP25M, o sea, Movimiento Productivo 25 de mayo. ¿Podemos hacer otro breve corte, Carlos? Por supuesto. Bueno, y aquí estamos con Carlos Clery en esta charla como defensor que es de la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas y mutuales. Carlos, vos hablaste de tu formación, los que me formaron, los que incidieron en mi formación. ¿Quiénes son y qué conceptos te dejaron que hoy te llevan a recordarlo con tanto ahínco? Bueno, yo inicié mi militancia después del Cordobazo. Yo en ese momento había desembarcado en la ciudad de Córdoba. Yo nací en una ciudad del interior de la provincia de Córdoba, en el límite con Santa Fe, en San Francisco, y me fui a estudiar a Córdoba. Y ahí, bueno, empecé a convivir con compañeros y compañeras que empezaron a pensar y a luchar contra. Hoy una de las cosas que no se tiene en cuenta es que todo levantamiento, todo movimiento que se hace de la forma que sea en contra de quienes ostentan ilegalmente el poder es en defensa de la democracia y en defensa del pueblo. En los gobiernos militares, naturalmente que iban a generar un movimiento en contra, porque habían roto la participación, rompieron la democracia, y lo único que les interesaba era ordenar el país en función de un interés que no es el nuestro, que no es el nacional, es el interés que viene de afuera y a los cuales han representado los grupos concentrados. Entonces esa militancia me llevó primero a la universidad y después a ampliar y salir de la universidad. Yo provengo del peronismo de base, provengo de organizaciones del peronismo que me inculcaron esto, ¿no? De que no hay política y no hay posibilidades de defensa nacional si no está compenetrado el pueblo, si no está compenetrada la base. Para nombrar algún referente, Tacho Embar El Cadri fue para mí muy importante, lo mismo que los compañeros de la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, Di Pasquale, Ferraresi, es decir, compañeros que me fueron generando una visión de conjunto por encima de la individual. Por encima de la individual o de la misma organización a la que uno forma parte. Hubo errores, hubo cosas lamentables. Nosotros desde nuestra óptica no creíamos en el foquismo, pero sí creíamos que había que enfrentar a los gobiernos militares y muchos de nosotros hicimos un parate ante un gobierno que empezó bien porque permitió la recuperación y la salida de la cárcel de los compañeros que habían peleado contra dictaduras en la época de Cámpora. Luego seguimos con Perón. Yo en ese momento había venido ya a Buenos Aires para hacer un posgrado que era el Ministerio de Economía, el Servicio Económico Exterior. Y después empieza la degeneración con la muerte del general y empieza un proceso que termina en otro nuevo golpe de Estado, el golpe de Estado más violento, más asesino, con crímenes de lesa humanidad que no podemos olvidar. La gente que está presa no está presa por
luchar contra quienes nos oponíamos al gobierno. Muchos no lo hacíamos a través de las armas, sino a través del pensamiento, pero tenemos que reconocer que hay 30.000 personas que no están, y que los que hicieron eso están presos por haber robado bebé, por haber asesinado, por haber torturado, por haber tirado gente en los aviones vivos al océano, y no haber declarado todavía a todos los familiares dónde están, para que tengan paz. Y se nos mueren madres, se nos mueren abuelas, sin saber dónde están sus hijos y sus nietos. Esa es la base de mi formación, que no he perdido nunca, y que me lleva a pelear contra las organizaciones que terminan defendiéndose a sí mismas. Yo desde hace mucho tiempo siempre he tenido una cuestión que me golpeaba mucho, que era ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué nos separamos? Más allá de esa lucha cultural que nos tiran para que seamos los que nos dividamos, nos enfrentemos entre nosotros. Pero ¿por qué existe eso? El otro día, leyendo una carta del Papa, de Francisco, encontré la definición exacta, que yo no le encontraba el nombre. Francisco habla del individualismo colectivista. Es sensacional, es decir, hablar del individualismo colectivista y plantearlo de esta forma. Es decir, el individualismo es el mayor enemigo de la posibilidad de crecer, de ser hermanos, de solidaridad, de generosidad. Ahora, también hay organizaciones colectivas, incluso desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, que terminan defendiendo sus intereses como organización por encima del interés general. Ese es el individualismo colectivista, que nos hace más superior al daño del individualismo personal, porque el otro genera colectivos que terminan yéndose a defender los intereses, va a ser útiles a los intereses de los que están concentrados y que son muy, muy fuertes. Bueno, aquí estamos dialogando con Carlos Clery, referente del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Carlos, ¿qué relación hay entre la teoría y la necesaria, por supuesto, la teoría y la práctica, según tu concepción y tu forma de actuar? Yo no puedo negar mi origen peronista, pero aparte que en un momento fue afectivo y luego fue racional, fue leyendo, estudiando y analizando. El peronismo a veces, por supuesto que es el hecho maldito de la política argentina, por lo menos el hecho maldito para los que no les interesa la Argentina y solamente les interesa el poder, y el poder dependiente de otros países. El peronismo ha presentado una tercera posición. El peronismo plantea que el poder tiene que estar en la comunidad y que la comunidad tiene que estar organizada. El principio de comunidad organizada hace que el peronismo presente una alternativa a los modelos neoliberales o anarcoliberales, la locura enorme. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Pero es distinto a esto, porque plantea democracia, porque plantea justicia social. En esa democracia no hay democracia sin justicia social, y también es un sistema opuesto a los sistemas totalitarios y al control del Estado de todo. Es decir, es una conjugación en función del interés general, del interés del pueblo. Eso es el peronismo. Esa es la base del peronismo. Y cuando se plantea
me remito a los escritos de Perón. Perón decía que había que ganar el poder por las urnas, era la única forma que reconocía de llegar al gobierno, había que ganar elecciones, y el Estado, desde el poder del Estado, debía fortalecer las organizaciones libres del pueblo. Es decir, que son las organizaciones libres del pueblo, las que representan los intereses de los distintos sectores de la sociedad. Es por eso que el MP25 pretendemos ser la organización libre del pueblo que represente a la producción, así como la CGT, las dos CTA, Corriente Federal, es decir, el sindicalismo presenta esta organización libre del pueblo que representa el trabajo. Y luego están los distintos poderes que ahora, más allá del tema de la iglesia, o sea, de lo religioso, lo ambiental, el feminismo, es decir, son organizaciones que tienen que sentarse en algún lugar y en esos lugares discutir en función de los intereses para conformar políticas y acciones en favor del bien común, en favor de todo. Y esto se hace desde el pueblo, se hace desde cada lugar, desde cada barrio. Por eso con Mario Cafiero, otro de formadores y amigos, porque en realidad teníamos una dialéctica muy especial y podíamos coincidir en prácticamente todo. Desde el INAES lo que pretendimos es que con el ADN del colectivismo, con el ADN de la unión, de la participación, se empezaron a construir comunidades organizadas. Y así nacieron las mesas del asociativismo, de economía social, que llegó a estar en 200 puntos del país, y que fue formando una forma de pensamiento distinta a la política clásica, distinta a la de las organizaciones que funcionan en este esquema de individualismo colectivista. Y claro, tuvimos muchos enemigos, muchos palos en la rueda. La muerte de Mario fue un golpe muy duro, cambia la política de Linares con respecto a las mesas, se nos hizo muy difícil. No hubo una cosa, en el resultado y en el balance duele mucho, que es que nosotros lo que planteamos fue que en cada lugar se organizara la comunidad y que fuera autónoma y que se juntaran los de la comunidad. Pero lamentablemente, culturalmente, existe un problema grave, que es la dependencia con el centro. Entonces, lo que nosotros no podíamos estar en 200 lugares a la vez. No podíamos formar a cada lugar. Y entonces se metían los oportunistas, los avivados, los que querían capitalizar políticamente o económicamente las piezas, y había como una incapacidad por parte de los compañeros más positivos para llevar adelante la organización, que nosotros no podíamos y no se va a poder hacer en la construcción de comunidad, de que se bajen las recetas desde el centro o que el centro organice cada uno de los lugares donde tiene que organizarse en esos lugares. Por eso el territorio tiene que reconocer que tiene, así como que hay un elemento negativo en el puerto, también tiene que reconocer de que hay una debilidad intrínseca de no poder llegar a tener unión entre los que producen, los que trabajan, las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, las fuerzas vivas de cada lugar, donde hay muchas cosas que se pueden resolver simplemente poniéndonos de acuerdo. Bueno, estamos en diálogo abierto con... Y aquí seguimos entonces en entrevista con propuestas con Carlos Clery, quien es referente del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Carlos, estamos evidentemente, y sobre todo los sectores que pretende o que está representando paulatinamente
el movimiento productivo 25 de mayo, los trabajadores, los humildes, la nación, en un atolladero. ¿Cómo salimos de este atolladero? Linda pregunta, ¿no? Yo no tengo recetas para, son simplemente intuiciones. Yo bromeo mucho con que probablemente mi mayor virtud es un peine, ¿no? ¿Es un qué? No se escuchó. No se escuchó. ¿Es un qué? Un peine, Un peine. un peine. Listo, listo. Un peine. Es decir, hay locos que hablan con los perros y yo en realidad ando con un peine y le cuento a la oyentada qué es lo que, es decir, qué es lo que, y a los lectores, qué es lo que quiero decir con el peine. Decía un filósofo argentino que se llamaba Oscar Rigo Bonavena que la vida nos da un peine cuando nos quedamos pelados. Esto es la experiencia. La experiencia es el gran peine con el que uno puede basarse en la vida si intentó hacer cosas, si se enfrentó con situaciones distintas. A mí me resulta a veces más fácil que a los jóvenes, porque la mayoría de las cosas con las que me enfrento, algo parecido pasó en algún momento. Hoy es un momento de resistencia, pero no sirve simplemente con resistir. Hoy es un momento de organización del pueblo, y por supuesto que van a intentar no dejarnos, pero depende de nosotros el ir construyendo esto que hablaba antes de la comunidad organizada en cada lugar, de ponernos de acuerdo, de sentarnos con los vecinos, de ver por dónde está el interés nacional y por dónde está el interés popular y qué es lo que están haciendo en contra del interés de todos nosotros. Hoy hay que juntarnos los jubilados a defender porque está pasando una gran parte del ajuste sobre un sector endeble, pero aparte lo dicen claramente, los jubilados es gente grande, se va a morir, discriminan a los que tienen algún tipo de discapacidad, discriminan a la mujer, discriminan, es decir, esto ha llegado a un punto donde yo personalmente no creí que se podía llegar a un nivel de locura, un nivel de incapacidad extrema de manejar, ¿no? Se mienten continuamente, no, todos son contradicciones, violencia, un personaje siniestro como la Budri manejando la seguridad y generando inseguridad, y no se atacan los verdaderos problemas. Bueno, el sistema es organizarlo. No es casualidad, como decía antes, de que Perón decía de que el fortalecimiento de las organizaciones de libre del pueblo se debía hacer cuando uno estaba en el poder. ¿Cuando uno estaba dónde? Perdón, no se escuchó. ¿Cuando uno estaba dónde? Cuando uno estaba en el poder, o sea, cuando uno tenía el gobierno, debía poner al gobierno en función de fortalecer las organizaciones libres del pueblo, porque desde el gobierno es mucho más fácil. Nosotros hoy no tenemos, es decir, no solo que no tenemos gobierno, no tenemos el gobierno, sino que tenemos uno de los gobiernos más perversos, por lo menos de lo más perverso que hemos tenido en democracia. O sea, el gobierno elegido por el pueblo, y por supuesto que no la vamos a tener fácil la organización y nos va a costar mucho más, pero hay que hacerlo. No hay vuelta, hay que juntarnos, hay que defender los intereses, y hay que defender al Banco Nación, y hay que defender aerolíneas, y hay que defender cada una de las cosas que se quiere privatizar, hay que impedir la dolarización, hay que hacer caer urgente, y esto es responsabilidad de cada uno de los diputados, y que cada uno de los diputados se acuerde cómo va a votar por el DNU, porque el pueblo no va a perdonar y no va a volver a votar a aquellos que traicionan y terminan dando el poder a un demente que aparte encima inepto.
esto es parte de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que organizarnos. Por ahí pasa la cosa. Por supuesto que en democracia, por supuesto que pacíficamente, por supuesto que con amor y con amor al prójimo, con amor al que está al lado, porque a eso debemos pensar, y cuanto mejor le vaya a nuestro vecino, mejor nos va a ir a nosotros. La ley de que cada uno haga su juego, y que la fuerza del individualismo, del egoísmo, de la ambición, del lucro, es la que puede generar una sociedad justa. Es una mentira. Es una mentira de que se defienda Alberdi con este gobierno. Alberdi hay que leerlo, hay que verlo bien, y uno se va a dar cuenta de que lo que se está haciendo no tiene nada que ver con los principios alberdianos. Por el otro lado, es decir, la defensa a ultranza de Adam Smith, se olvida de que Adam Smith se olvida del libro anterior a La riqueza de las naciones, y no al esto que ha surgido claramente, de que siguiendo el interés individual se maximiza el interés del conjunto. Hubo un personaje, premio Nobel, que demuestra a partir de la teoría de los juegos que los juegos competitivos no generan el mejor resultado. Lo que genera el mejor resultado son los juegos cooperativos. Por eso los cooperativistas, los que pensamos en uniones y en conjunto y en colectivos, vamos a defender de que el interés general se defiende desde la unión, desde la comunidad, y no desde la competencia, de la lucha o de pasar por arriba del que está al lado. ¿Cómo hacemos, Carlos Clery, para hacer que todo este pensamiento que estamos desarrollando en entrevistas con propuestas, que venís desarrollando en entrevistas con propuestas, tenga mayor presencia en los medios, digamos, siendo que los medios, o que predomine más en la comunidad de última, siendo que los medios están en manos de los que precisamente apoyan al gobierno actual que perjudica a la mayoría del pueblo y a la nación, ¿no? Claro. Una cosita para volver un segundito atrás. Quiero volver atrás porque no dije el nombre de la persona que trajo esto de los juegos cooperativos, sí, de los juegos competitivos. Se llamaba John Nash, y una cosa así tan importante como desde las matemáticas, desde la teoría de los juegos, haber demostrado eso, haber hecho puesto por el suelo las teorías originales, que cuidado, es decir, yo respeto a Adam Smith muchísimo, y lo que hay que conocer de Adam Smith es que lo hacía en un momento, él apelaba a que todas estas cosas se hacían dentro de una moral, la moral protestante, o sea, las cosas que se hacen y que hacen los desgraciados, no se hacen con moral, sino que son inmorales, y esto es negar, en principio, es la forma de terminar negando lo que decía Darwin. John Nash prácticamente es desconocido, es reconocido para la mayoría, pero ahora con lo que les voy a la pista que les voy a dar, inmediatamente se van a dar cuenta de quién era, porque se hizo conocido a través de una película que en realidad bajaba un poco el valor de su desarrollo, pero la película era una mente brillante. John Nash era una mente brillante que demostró que las cosas se optimizan
cuando nos ponemos de acuerdo y no cuando nos peleamos. Y esto es parte también de lo que decías, es decir, los poderes lo que hacen es dividirnos y por el otro lado buscar las formas de ir generando cultura van en contra de los propios intereses. Eso es exactamente lo que nos va pasando. Y dentro de esto, los medios de comunicación son centrales. Por eso, en la época de Néstor y después de Cristina se empujó a que los medios sean más equilibrados y tener la posibilidad de tener presencia que opuesta a la concentración de los medios en defensa de los intereses de los grandes. Pero justamente la demostración del poder que tienen los medios, pero no solo los medios, la cultura, es que se ha convertido en el gran enemigo de este gobierno. Este gobierno quiere exterminar la cultura, exterminar el arte, es decir, cortar de cuajo a los medios que no piensan en función de los intereses de los concentrados, e ir destruyendo toda forma de pensar distinto, incluyendo la educación pública, impidiendo que puedan nacer más universidades en cada lugar donde hay alguien que tiene que estudiar. Argentina es un país con espacios vacíos terribles que hay que rellenarlo, porque el que vive en esos espacios vacíos, siendo argentino, no se merece vivir en un espacio vacío. Y los espacios llenos tienen que lanzar, ayudar, permitir que se vayan levantando los lugares para que todos los argentinos seamos iguales, porque realmente de eso se trata, ¿no? De ser iguales. Después tenemos la diversidad, tenemos nuestra diferencia, pero en cuanto a los derechos y las responsabilidades deberíamos pensar de que todos somos iguales. Para terminar, Carlos, ¿cuál es el problema principal que tenemos que resolver? Como se diría décadas atrás, ¿cuál es la contradicción principal que debemos resolver hoy día? No, la contradicción principal vuelve a ser patria o colonia. Acá estamos en un gobierno que dice que defiende internacionalmente los intereses de Estados Unidos y de Israel. De esta Israel, porque respeto mucho las tradiciones judías y los gobiernos judíos que han sido solidarios. Yo tengo como modelo de recuperación de la tierra de los kibbutz y todo lo que viene del socialismo judío, pero si plantean que eso es la mirada, y esa mirada es opuesta a los BRICS, es opuesta a un mundo multipolar donde se elimine el centro del mundo que decide todo, vamos mal. Desde el punto de vista operativo hay que hacer caer el DNU, eso es el primer punto, eso es fundamental. El poder a un loco no sirve, y yo creo que por ahí no solamente estamos asustados los que estamos abajo, sino que también están asustados los que están arriba, porque en una sociedad que se va hacia conflictos cada vez más grandes, es imposible que le vaya bien a alguien. Se pierde mucho cuando la sociedad se paraliza, se pierde mucho cuando hay enfrentamientos, se pierde mucho cuando hay que salir, hay que parar para mostrar que no se están de acuerdo con las políticas, y ellos también pierden. Por lo tanto, pronto se va a hacer cada vez más débil la posición que se está tomando desde el gobierno actual. Bueno, Carlos Clery,
referente muy trascendente del movimiento productivo 25 de mayo. Muchísimas gracias por todo este reportaje, estas palabras que has dejado para Entrevistas con Propuestas, Radio Cristal de Rauch y Radio La Compañía de Tandil. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvio, y un cariño enorme a toda la oyentada y a los sectores, y el llamado de nuevo: construyamos comunidad. Eso que se han olvidado la mayor parte de los dirigentes políticos de la Argentina, y incluyendo a los dirigentes del peronismo. ¿Cuánto hace que no se habla de comunidad? ¿Cuánto hace que no se hace nada por construir comunidad? Cambiemos eso, de eso dependemos. Si nos organizamos como comunidad, no hay nada más fuerte que la comunidad, porque los que no están en comunidad les va a costar mucho vivir en una comunidad unida, organizada, y que pueda trascender a través de los tiempos en defensa del interés nacional. Somos un país rico, somos un país con potenciales enormes, que los factores de poder han conseguido parar. Siempre se ha dicho de que desde afuera no nos quieren ver crecer, pero si nosotros podemos tomar y hacer ligadas a otros casos, a nuestro vecino Brasil, por ejemplo, que está pensando desde una óptica totalmente opuesta a la del gobierno argentino, vamos a ver que vamos a poder